tenemos ancho de trocha, ha sido variable. ¿Por qué ha ido variando? Porque no ha habido una organización, y esto ha tenido que ver mucho por de dónde venían las tecnologías. Al principio, la mayoría de los trenes argentinos los realizaron capitales británicos. Estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y eso utilizaba más que nada una trocha de índole angosta, y entonces utilizaban esta. Y, por ejemplo, la de Belgrano es de esa trocha. Después tenemos trochas medias, que por ejemplo esta es la trocha, este es el ferrocarril que va por la Mesopotamia, que tiene este ancho de trocha. Y después la trocha ancha, que es la más utilizada en nuestro país y que es la que más utiliza, una más utilizada en el mundo, diría, que es de este calibre. Y esto ha traído, como les dije, muchos problemas en la logística, porque un tren tiene un determinado ancho de trocha, y hasta hace no muchos años era imposible cambiar de un tren. O sea, vos venís con un tren, venís con una determinada trocha y de repente tendrías que tener la posibilidad de seguir por otra vía, pero como no tiene el mismo ancho de trocha, no puede. El tren no podía directamente adaptarse. Eso ha ido cambiando con el paso del tiempo, y hoy en día, no tanto en Argentina, pero de nuevo en Europa lo han ido solucionando con estas cuestiones que les he ido diciendo de nuevas tecnologías en el material rodante, nuevas tecnologías en las vías y en los cambios, ¿sí? Bueno, vamos a hablar del diseño. Avísenme si me están escuchando bien, porque no sé si... Sí, perfecto. Bien. Como lo mismo que en vialidad. Tenemos que pensar en la demanda, tenemos que pensar en la topografía, y en base a eso podemos, a grandes rasgos, esto es un resumen muy grande, muy grosero, tenemos que plantearnos cuál va a ser nuestra velocidad de diseño que vamos a plantear. Más o menos las velocidades de diseño, no quiere decir que son las que se vayan a utilizar. Se supone que yo diseño mi vía para que en un caso de un sistema suburbano yo pueda ir a 120 km por hora sin ningún problema. Por ejemplo, queremos hacer el ferro urbano, por ejemplo. Nunca vas a tener un ferro urbano andando en 120, pero a lo mejor, pero digamos, tiene que poder cumplirse este número. Sistema de cercanías, por ejemplo, queremos un tren que quiere ir a Cosquín, podríamos plantearlo, 160 km por hora, y un sistema de media distancia 200 km por hora. La bibliografía últimamente recomienda que, en este caso de media distancia, analizar si luego puede llegar a convertirse en larga distancia, porque en ese caso conviene ya directamente diseñar como que ya la vía vaya a ser de alta velocidad. Diseñarlo para esos factores, que después capaz nunca funcione el tren de alta velocidad. Pero de esa forma ustedes ya saben que si se llega a plantear, sobre todo si tiene potencialidad para hacerlo, va a disminuir mucho los costos de la obra en su momento. Estamos hablando de arriba de 300 km por hora. Bueno, geometría de la vía, chicos. Esto es plantear más o menos lo mismo que en vialidad. Ustedes piensen que la premisa más importante, ¿cuál es? Disponer del mayor número posible de tramos con alineaciones rectas y horizontales, que en lo general va a corresponder al itinerario más corto, ¿sí? Y va a incidir en los montos de inversión y explotación de manera importante. ¿Por qué? Permite menores tiempos de viaje en los trenes, disminuye la longitud de la infraestructura y por lo tanto la inversión en la vía. A igualdad de velocidades, trazados rectos y horizontales tienen consumos energéticos menores. Esto es muy importante, el gasto energético que tiene cada tren. Se va a reducir los costos de mantenimiento, naturalmente. Y bueno, en líneas generales, esos son los beneficios de procurar esto, líneas o trazados rectos y horizontales en su mayor posibilidad. En lo que es las curvas o las alineaciones curvas, ya cuando tenemos que plantear curvas, las curvas que planteamos son las mismas que en vialidad. Tenemos las curvas simples o las curvas compuestas. Vamos a ver radios mínimos, vamos a ver radios deseables, con o sin transición, vamos a hablar del peralte y vamos a hablar de los sobreanchos. ¿Sí? Ustedes piensen que las curvas de radio estrecho presentan limitaciones a la velocidad de los trenes, ¿sí? Por lo tanto, eso impone frenados y aceleraciones adicionales que aumentan los tiempos de viaje. El radio de las curvas tiene una gran incidencia en la formación y desarrollo de los defectos de la geometría de la vía, que también eso aumenta costos de mantenimiento. Y por supuesto, la curva per se es algo que va a generar una resistencia en el camino y como tal aumenta consumo de combustible y de energía. Entonces, es para tenerlo en cuenta. ¿Cómo se caracteriza una curva en ferrocarriles? En ferrocarriles nosotros lo trabajamos en base a algo que se llama grado de curvatura, ¿sí? Es un criterio que se toma, digamos, de diseño. Esto viene
o esto se planteó primero en Estados Unidos. En Estados Unidos, ustedes saben, utiliza el sistema imperial, no utiliza el sistema métrico. Entonces, ellos dijeron, ¿cómo podemos hacer para caracterizar la curva? Entonces dicen, planteamos el ángulo, que es sexagesimal, que va a subtender una curva de 100 pies, perdón, una cuerda. Entonces, esta es la curva. Yo tiro una cuerda, fíjense, habla de una cuerda, o sea, ya tiene sus años, de 100 pies, que son 30,48 metros. Entonces, ¿qué es lo que me permite a mí hacer esto? Que lo que yo voy a hacer entonces es tirazar la curva, y entonces de esta forma voy a medir el ángulo del centro de la curva, ¿sí? Y esta fórmula es la que a mí me determina la relación entre esto que nosotros hicimos aquí y el radio de la curva, que es lo que yo estoy buscando. En este ejemplo, por ejemplo, por un ángulo de 4 y tenemos la cuerda de 30,5 metros, tenemos un radio de 436 metros. En la realidad, chicos, no se mide una cuerda, no se plantea una cuerda en el campo, o uno va con una cuerda de 30 metros, no. En la realidad no se mide directamente el radio o el grado de la curva, entonces lo que se hace es medir la flecha que se produce en la circunferencia para una determinada cuerda. O sea, se hace una medición indirecta. Pero bueno, para que lo tengan en cuenta, eso es lo que se hace, ¿sí? Y luego yo lo dejé pasar, pero fíjense que también en ferrocarril utilizamos el concepto de longitud virtual, se lo habrá explicado el ingeniero Marcus en clase. Es una relación que se establece con la longitud real, que saben cuál es. Después, en los radios de la curva, esto es un radio de la curva. Perdón, me estoy equivocando. R es la resistencia al rodado. Y va a ser la pendiente, la resistencia al rodado se mide en kilogramos por tonelada, y el RC que está acá es la resistencia de las curvas, que también se mide en kilogramos por tonelada, ¿sí? Entonces se calcula también una longitud virtual. Luego vamos a ver la clasificación de las curvas. Esto es un repaso, chicos. Simples y compuestas, es exactamente lo mismo. Pero a diferencia de lo que venimos hablando nosotros hasta ahora, acá se plantean radios mínimos. Ustedes saben, se los dije, que los radios de curvas influyen notoriamente en la circulación de los equipos, de los trenes. Radios reducidos implican mayor resistencia, entonces requerimos un radio mínimo. ¿Y de qué depende el radio? Del ancho de trocha, porque la inscripción de se les llama buoys, digamos, las curvas, que son el eje donde están colocadas las ruedas, no se dice ruedas, son las ruedas de acero, digamos, de los trenes, pero no tiene ese nombre, no me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno, no depende solamente de su radio. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la experiencia a lo largo del mundo, digamos, a lo largo de la historia? Ha planteado que normas de radios mínimos para plantear en función del tipo de vía y de la trocha. Entonces, un radio mínimo de 180 metros para vías que se llaman eclisadas, y 550 metros, por ejemplo, que estaría por acá en este punto medio, para vías soldadas en forma continua. O sea, va a depender de cómo se trabaja la vía, va a depender de la trocha, ¿sí? Yo les doy un ejemplo. En España, por ejemplo, ellos tienen la trocha ancha en sus vías, entonces plantean un radio mínimo de 300 metros para las vías principales de circulación, ¿sí? Ustedes consideren que para una trocha ancha se considera que empiezan a aparecer serios problemas de circulación cuando tenemos radios menores de 100 metros. Entonces, por experiencia, nunca menos de 180. Y yo les diría que manéjense con estos valores medios. Bueno. Clasificación de las curvas, seguimos viendo las curvas de sentidos contrarios. Acá es lo mismo que vimos en clase. Lo mismo el tema de las curvas convexas y las curvas cóncavas para el tema de la altimetría. Bueno, vamos a definir, vamos a hablar un poco de la pendiente, ¿sí? Tenemos dos conceptos aquí. La pendiente limitadora y la pendiente gobernadora. Nosotros eso no lo tenemos en vialidad. Acá lo tenemos sí en trenes. Se le llama pendiente limitadora. A ver. Ah, ok, bien. Se llama pendiente limitadora a aquella pendiente que resulta tan pronunciada que disminuye la velocidad del vehículo y limita el número de vehículos que pueden recorrer en un tiempo dado, y produce demoras. Es una pendiente para lo cual ya no es conveniente pensar en esa pendiente. Vendría a ser nuestro 10% que trabajamos en vialidad. Pero después tenemos una pendiente gobernadora, que habla de la pendiente que establece la carga máxima de tren
que se ha de remolcar a cierta velocidad y con una potencia determinada, que muchas veces suele ser menor a esta. Yo puedo decir, el 10% puede plantearse, pero en realidad con las cargas que manejamos en esta vía, por ejemplo, para hacer tren de carga, me conviene el 8 como máximo. Y esa va a ser la que me va a gobernar, porque me va a permitir garantizarme una cierta velocidad y una potencia determinada con la carga máxima del tren. ¿Sí? Bueno, y lo que pasa con las pendientes, que a diferencia de vialidad que trabajamos con términos porcentuales, en los trenes se maneja términos por mil, ¿sí? Entonces, la inclinación de las pendientes, o el valor de las pendientes, que está limitado directamente a la capacidad de adherente, digamos, práctica, de la rueda, esto es, adherencia que va a tener la rueda del tren respecto a la vía. Más o menos está en el orden de 60 por 1000, que es lo que está escrito acá, ¿sí? Pero luego, también por experiencia, se indica que la máxima recomendada para pasajeros es del 30 por 1000. ¿Y por qué? Porque ya más de eso ya no es confortable para el usuario, que el pasajero que va internamente, ¿sí? Por cuestiones de seguridad, confortabilidad y sobre todo de economía. También en relación con lo que se puede ganar de plata con el transporte de pasajeros. Entonces, eso tiene que ver. La máxima de diseño que se recomienda es del 25 por 1000. La máxima recomendada para carga, fíjense, una pendiente gobernadora es de 15 por 1000. Baja un montón respecto a la de pasajeros, que estaría por acá, ¿sí? Y si yo les pregunto, ¿qué hacemos, chicos? O díganme, ¿cuál va a ser mi máxima recomendada si yo voy a tener una vía que va a usar pasajeros y va a andar carga? ¿Cuál aplican ustedes? Claro, exactamente, porque la que gobierna es la de la carga. Por eso se llama así, la palabra no tiene otra forma, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo planteo una vía que sea mixta, voy a tener que tener en cuenta que voy a perder o no me va a ser tan rentable o va a disminuir la rentabilidad del transporte pasajero. Ahí hay que hacer el cálculo económico bien, porque yo no puedo jugar tanto con las pendientes. Y luego en las estaciones, 2,5 por 1000 es lo que se plantea, tiene que ser muy leve, ¿sí? Es muy, muy poquito. Bueno, curvas verticales. Existen distintas fórmulas donde se plantean los valores para los cuales tenemos que tener en cuenta, pero hay una relación que dice que el radio de las curvas verticales tiene que ser mayor o igual a la velocidad al cuadrado. Es una relación empírica que no encontró una explicación en el mundo de matemática. ¿Sí? Sí sé que tiene que ver con esto, y la normativa que yo estuve leyendo y que luego consulté implica que las curvas cóncavas y convexas, en lo que es normal y excepcional, se plantean entre un factor G y se multiplica por un coeficiente. Pero lo vamos a dejar allí porque esta determinación en general está tabulado. Generalmente no se hace ningún cálculo. Está tabulado en función de las pendientes. Como vieron el factor del K que veíamos en realidad, bueno, en función de las pendientes, la diferencia de pendientes, la velocidad de diseño, con eso se calculan los factores de la curva vertical. Bien, volvamos al tema curvas, y recordemos que en curvas horizontales nosotros planteamos peraltes en la vialidad. ¿Y eso por qué? Porque aparecía una aceleración o una fuerza centrífuga que me podía hacer, o me generaba, podía hacer que se me vaya el camino. Bueno, en este caso, se puede generar lo que se denomina un desrielo, por ejemplo. O sea, directamente se sale la vía del tren porque no está calculado para que soporte la componente de la aceleración centrífuga. Entonces, ¿cuándo se suele dar esto? O potenciales efectos en curvas por esta aceleración centrífuga. Si no hubiera peralte, claro, ¿no? Por ejemplo, si vamos a una aceleración, se produce una aceleración de más de 5,9 metros sobre segundo cuadrado, directamente se pueden salir los rieles. ¿Se puede volcar el tren? Si se pasa el 6,5, va a depender del centro de gravedad del vehículo, sobre todo desde el punto de vista de la altura. El desplazamiento de la vía se puede producir cuando pasamos este valor. Y otras cuestiones que se pueden producir, que ya son un poco menores, es arrancamiento de las sujeciones entre la vía y el durmiente, desgaste prematuro del riel exterior, la parte exterior de la curva, entonces eso trae costos, y la incomodidad del viajero, que también importa, ¿sí?
Entonces, estos son potenciales efectos que se contrarrestan con el peralte, ¿sí? La misma definición es una sobreelevación en curva por una elevación del carril exterior sobre el interior. En este caso, el carril va a estar determinado por la diferencia en altura entre la parte de arriba de los dos rieles, ¿sí? Y este es el objetivo del peralte: producir una mejor distribución de cargas, reducir la degradación del elemento rueda-carril, compensar la fuerza centrífuga y proporcionar confort a los pasajeros. Hay un cálculo que es bien predimensionado, como para decir, a ver, yo te hago un número más o menos, que relaciona el radio de la curva con la velocidad que yo voy a estar manejando en ese sector. Y este valor es un predimensionado que contempla que haya peralte, ¿sí? Es como para decir, es lo más cercano que nos permite a nosotros predimensionar el radio. ¿Y qué es lo que quiero, digamos, comentar un poco de esto? Que la normativa establece en función de la trocha distintos valores límites, ¿sí? Por ejemplo, en una trocha ancha, que es de se plantea un valor límite peralte 190 milímetros. Recuerden, el peralte se lo define en número como esta diferencia, ¿sí? Es un número importante. La trocha media es un poco menor y la trocha angosta menor. Recordemos que estos se manejan como máximos absolutos, ¿sí? Acá hay un formulario que, de nuevo, no me hace falta que lo sepan de memoria, sí que entiendan el concepto. Y después les voy a comentar un poco esto que está aquí, ¿sí? ¿Qué pasa? Volvamos al ejemplo. Hicimos el cálculo de peralte, que están en las fórmulas que están aquí, o adopté el máximo porque me quiero quedar tranquilo. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con las vías? Yo les dije, chicos, y que las vías el peralte está directamente relacionado con la velocidad. Bien. Ahora, no es lo mismo, como lo venimos hablando, un transporte de carga que de pasajeros. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Uno va a calcular el peralte teórico, ¿no? Que es el adecuado para los trenes que circulan a una velocidad de diseño. Perfecto. Pero después vamos a tener vehículos más lentos y vamos a tener vehículos más rápidos, ¿sí? En el caso de los vehículos más lentos, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una repartición inadecuada de la carga. Va a afectar los rieles interiores de las curvas. Entonces, se ha producido lo que se llama exceso de peralte. ¿Y cuándo se puede llegar a dar esto? Por ejemplo, con los transportes de cargas. Inversamente, vehículos más rápidos, la aceleración centrífuga no se va a compensar totalmente por el peralte. Entonces queda una proporción de ella que va a afectar el contenido de los vehículos, lo que sea, lo que tenga. Y se va a producir la insuficiencia de peralte. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es normal que para los trenes lentos se calcule un peralte práctico, que es reducir el teórico a 2/3 de su valor, ¿sí? Calculado para la velocidad de equilibrio de los trenes rápidos. Por ejemplo, para la trocha ancha, esta es la fórmula del peralte teórico y esta es la fórmula del peralte práctico. Pero ¿qué pasa? Si yo hago circular un tren rápido en una vía calculada con un peralte práctico, voy a tener una insuficiencia de peralte. La voy a tener. Y eso puede traer problemas. Entonces, ¿qué es lo que se adopta? Se adopta valores mínimos, ¿sí? Por más que yo tenga este número, nunca tiene que ser menor a estos números, ¿sí? Para yo poder garantizar que en el caso de los rápidos haya un confort bien para el pasajero, desgaste prematuro que no se produzca, etc. Entonces se definen esos peraltes para hacer el cálculo. Bueno, vamos a pasar un poco más rápido estas filinas. Básicamente acá hablamos de sobreancho, es decir, ustedes saben que en las curvas, también en curvas viales, tenemos un sobreancho, y en este caso, ¿cómo se calcula? En función del radio, se da este distinto sobreancho que va a ser un sobreancho a la trocha, ¿sí? 5 milímetros, 10 milímetros para radios de curva entre estos valores, y así sucesivamente. En la entrevía, ¿qué pasa cuando tenemos dos vías paralelas en una curva? Fíjense, tenemos acá un problema. Si la separación entre vías no es apropiada, acá podemos llegar a chocar. Entonces en recta no hay problema, por supuesto, pero en curvas la separación va a ir creciendo a medida que aumenta la velocidad. La separación más o menos va entre 3 y 5 y 6 metros, más o menos, en las curvas. Y se calcula con, básicamente, esta fórmula que está relacionada con esta separación, y la separación esta que está aquí. Esto corresponde a un vagón, ¿sí? Distancia media en dirección transversal entre ejes de dos vías férreas adyacentes, esa es la definición de entrevía. Y acá les muestro algunas secciones, por ejemplo, para un perfil normal, para vías a distinto nivel, y bueno, en el caso que tuviéramos que colocar aquí un desagüe longitudinal,
cómo se tiene que plantear para asegurar que no voy a estar de esta forma destruyendo la parte o afectando con el agua que pueda circular por aquí mi parte de estructuras. ¿Mm? Profe, ¿Sí? usted había dicho en el sobreancho que es la distancia entre las trochas lo que se modifica. No, acá está. ¿Ve? El sobreancho. Se recurre a dotar a la curva un sobreancho que debe ser ganado durante la curva de transición, de tal forma que en el punto de tangencia entre la curva circular de transición se alcance un valor máximo. ¿Qué es lo que se hace? Lo cambio, lo pongo en otras palabras. ¿Ustedes se acuerdan que tienen un ancho de trocha acá? Que es lo que habíamos Sí. dicho. Ancho de trocha, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos un sobreancho hay que calcular el valor extra que nosotros le vamos a tener que otorgar, que va a estar en función del radio, ¿sí? Para que no tengamos problemas, principalmente con la posición del centro de gravedad, con la posición de esta variabilidad entre los ejes de las llantas del tren y el riel, principalmente para evitar el descarrilamiento, ¿sí? Entonces lo que se hace es otorgar distintos cambios o sobreanchos de la curva. Es muy poquito, afecta, fíjense, muy poquito, porque estamos hablando de milímetros, aumentando esta distancia entre rieles. Muy poco. Genial, gracias. Bueno, hemos terminado ya la clase de ferrocarriles. Así que bueno, si les queda, yo les explico un poco esto, seguramente va a ser evaluado en el segundo parcial, no va a haber un trabajo práctico de esto, pero me interesaba o nos interesaba como cátedra que ustedes tuvieran alguna noción en general de todo esto. ¿Dudas, inquietudes? Agustín, ¿puedo compartir? ¿Me compartís pantalla, Agustín? ¿Me deja? Creo que podés solapar. No, creo que podés solapar. Ah, pero yo ya puedo. ¿Podés, Daniel? En eso estoy. Bueno, Ah, ok. estas fotos que les voy a mostrar ahora son de La Plata. ¿Está? Voy a ver si le puedo abrir con otro editor que me permita ampliar un poquito. Este es un tren que está, digamos, tipo museo, que está en La Plata, en una estación vieja. Les voy a mostrar, a ver acá si se puede, pero no quería. Acá, ¿qué pueden estar haciendo esas personas? A ver si ubican la foto arriba. A ver si alguien se da cuenta qué es lo que están haciendo. Esto está en relación al puerto, ¿no? Esto está en relación al puerto. Sí, están excavando, más que excavando el río, están generando la parte, digamos, la parte de sostenimiento para luego conformar digamos, donde va a apoyar el barco, ¿sí? Están haciendo el calado, digamos, una parte están haciendo el calado, pero por el otro lado están conformando a la parte, digamos, de suelo, van a empezar a conformar la parte, digamos, que le va a dar altura y en el cual vamos a estar a nivel para poder cargar las cosas en un barco. Ahora está un poco más sofisticado, por supuesto. Pero como foto, para que nos demos cuenta de lo que hacían antes. Estas son fotos sacadas había todo en un cuadro, donde mostraban las etapas, digamos, de construcción, cómo fue evolucionando. Les quería mostrar algo
acá, canal de reunión, diagrama de señales, digamos, es un esquema de los canales por los cuales venían los barcos, ¿sí? Los cuales se conformaban para que vengan los barcos. A ver si tengo esta que está acá. Acá que esta foto, si bien se nota, bueno, acá están los perfiles, fíjense cómo son los perfiles, de los distintos perfiles, ¿sí? Y los anclajes que se usaban antes, los clavos que se usaban antes para unir. ¿Está? Los elementos de la vía, ¿sí? Todos están en la foto del... A ver si... Bueno, esta era una parte de la estación. Fíjense que está muy bien mantenida, pero tiene todas las cosas de lo que estaban en su momento, en el año 1800 y pico, digamos. Ahí está el vagón. Y acá estamos ya en el puerto. Esos puentes grúas, esas grúas que están ahí, son los que cargan los contenedores y los colocan en los barcos. Los barcos están teniendo 300, 400 metros de largo. Esas grúas tienen entre 30 y 40 metros. Y pueden, digamos, el brazo que tiene, ese brazo que está acá, arriba, lo extienden, lo bajan y llega, si mal no recuerdo, digamos, a llevar el contenedor, digamos, tipo en voladizo, 40 metros, o 40 y pico de metros, el brazo se extiende con el contenedor y lo deposita. Imagínense un contenedor que pesa 30, 40 toneladas, a 40 metros el brazo de momento que genera, bueno, esa es la capacidad que tiene esa grúa que está ahí. Ya la vamos a ver más cerca la grúa, a ver si la podemos ver más cerca la grúa. Bueno, acá estamos, digamos, estamos parados debajo de la grúa. Fíjense, ahí tienen, digamos, porque esto se va moviendo en forma paralela al barco, ¿sí? El barco entra, el barco entra, gira 180, pasa de largo, gira 180 grados en una zona donde tiene un calado suficiente para que pueda girar. A veces ese giro, digamos, no lo produce el propio barco, sino que lo producen unos puntos de apoyo, gira 180 grados y queda en posición de salida. Y lo van cargando. Si llega a ocurrir algún problema en la carga o lo que fuere, el barco directamente está en posición de salir del, del lugar de carga. ¿Está? Fíjense, yo estoy tomando, digamos, hagan de cuenta que yo estoy mirando para arriba, pero es la posición en vertical que me da para poder tomar la foto, para que se den una idea de la escala, digamos, donde estamos parados. ¿Está? Que si mal no recuerdo, hay 4 de estas, 4 o 6 había de estas grúas. Como les digo, ven, van moviéndose en forma paralela a donde a donde posiciona el barco. Entonces, de esa forma pueden ir posicionando los contenedores en distintos lugares del barco, y como el barco tiene 300 metros, puede cargar 3.000, 4.000 contenedores el barco. A ver si hay alguna foto. Ahí está en posición. ¿Ve? Ahí tiene la posición y todo, digamos, esa es la zona del límite en donde está el agua, digamos, donde va para el barco, y ahí está el puente. Entonces, ese brazo llega a 40 metros de desplome, digamos, respecto a la vertical donde está la posición, donde está el centro de gravedad de la grúa, digamos. Bueno, y esto, hay otra de estos ya más en Buenos Aires. Todas esas fotos que yo les mostré están en La Plata. Y ese mástil, esos dos mástiles que están ahí de la Fragata Libertad. Estos dos mástiles que están ahí se veían de la Fragata Libertad. Si yo puedo encontrar unos videos donde estaban las charlas explicatorias de cómo se movía el puerto de La Plata, se las voy a pasar, y si no, se las voy a pedir a los alumnos de Tránsito y Transporte el año pasado, eso los tienen, ¿tá? Para que ustedes también las puedan escuchar y las puedan ver. Acá para que alguno del año pasado que está acá hizo Tránsito y Transporte el año pasado. Bueno, Martín, nos queda media hora, ¿te crees que vamos con la otra parte? Son 10:30. Habíamos hablado de que íbamos a hacer un pequeño recreo, pero bueno, me parece que no hay mucho tiempo. Este, Estamos ya 10:30 pasadas, por eso te digo.
Opción A, cortamos acá y le damos perfil transversal el lunes o hacemos perfil transversal ahora. Y el lunes va a haber tiempo, porque no creo que haya tanto. Como quieras vos. ¿Cómo están, chicos, para ver perfil transversal? ¿O lo vemos el lunes? ¿Están cansados o está, digamos, depende si fue aburrido o... Acá va a ver si fue aburrido o no la clase, Martín. Vamos a ver si responde alguien. Claro. Tenemos media horita más para el lunes, profe. Fabián, ¿otro? ¿Vamos todos para el lunes? Bueno, Bueno. el Entonces el lunes. lunes vamos a ver perfil transversal para que ustedes puedan seguir. Bueno, pero De entonces no, la- perdón, no me pierdan tiempo este fin de semana y los grupos que son varios que tienen que terminar perfil longitudinal, aprovechen. Sí, a ver, comentarios de lo que vi hoy de los grupos. Eh, Primero, y les vuelvo a recordar, lo que tratamos nosotros de hacer es que no exista mucho movimiento de suelo, y en ese sentido la menor cantidad de movimiento de suelo es la que me hace ahorrar dinero. Pero necesito cumplir con las condiciones técnicas. Pero el concepto de diseño que nosotros estamos planteando y que nosotros queremos que ustedes se vayan de este curso es de la vía que tenemos camino a Mina Clavero, el cruce de la alta cumbre. No es el concepto de diseño de la ruta 5, no es el concepto de diseño de la ruta que va a Calera. ¿Está? En ese sentido, digamos, las dos opciones son válidas para hacer el diseño. Pero el concepto de diseño que ustedes se tienen que llevar y digamos que está ahora en el año 2000, a partir del año 2000, o a partir de antes del año 2000, pero los conceptos son de llegar a tener confort. Y de las otras vías no teníamos confort, aunque eso cueste más. Por supuesto que si yo genero curvas más amplias, con menos curvas verticales, por supuesto que voy a gastar más. Pero el confort y la velocidad que voy a poder desarrollar es completamente distinta. Entonces, quizás, cuando yo evalúe la parte económica ahora, en los 20 años, por todos los pasajeros que van ahí, con todos los transportes de descarga que van a pasar por ahí, durante toda la vida útil de la vía, me dé como beneficio, digamos, me dé un mejor beneficio que en la parte de construcción. Si bien en la parte de construcción es más cara, la parte de construcción es puntual. ¿Puntual en qué sentido? Y demora un año y medio. Pero ahora, una vez que está habilitado, eso va a durar durante 20 años. Bueno, pensando ahora en los 20 años, la ecuación se invierte. Y si uno contempla el confort, que es muy difícil evaluar económicamente el confort, la calidad del confort, es muy difícil evaluarlo. Pero si nosotros le evaluamos, evidentemente que nos va a dar más favorable en el camino que va a la alta cumbre que en el camino que va a Calais. Y si nosotros encontramos una relación para poderlo evaluar, evidentemente va a sumar ahora en ese beneficio. ¿Está? Segundo concepto. Yo lo que trato ahora, en segunda instancia, es de compensar el desmonte con el terraplén. Compensar el desmonte con el terraplén. Primero lo trato de compensar en forma transversal. No puedo compensar en forma transversal, que todavía no lo vimos, porque no vimos perfil transversal. Pero después el segundo es compensar en forma longitudinal. Entonces tratando de tener terraplén y desmonte sucesivos, pero que sean iguales en volumen o parecidos en volumen. Si no puedo con eso, entonces empezaría a generar distancias de transporte. Y si no puedo con eso porque me falta suelo, tendré que buscar en yacimientos lejanos quizás al lugar de la zona de obra y tendré que traer el suelo, prepararlo y traer el suelo. ¿Está? Bueno. Lo que van a tener que hacer de ahora en más es, cuando tengan el perfil longitudinal listo y nosotros le demos la clase el lunes de perfil transversal, van a tener que hacer ahora la revisión de cómo le dan los cálculos de volumen en una primera instancia, hacer el plano de perfiles transversales, segunda instancia, y en tercera instancia, hacer un cálculo de movimiento de transporte de ese suelo. A ver cuánto les da el movimiento de transporte. Eso se lo vamos a explicar el lunes. ¿Está?
para que quede claro qué es lo que sigue. Una vez que termine en perfil transversal, vemos la parte de costo. Y una vez viendo la parte de costo, terminamos y necesitan las conclusiones. El perfil transversal que vamos a ver el lunes, la idea es que lo hagan cada uno en su proyecto. Cada uno en su proyecto, entonces van a terminar evaluando cuatro rutas al terminar la materia. ¿Está? Y lo que ustedes, les vuelvo a reiterar, lo que ustedes tienen que evitar es que el ingeniero, cuando les corrija, cuando yo les corrija el ingeniero Marcusi, no les mueva, o ustedes cuando yo quiera mover algo, ustedes me pueden explicar técnicamente, por qué no lo puedo mover. Porque ustedes son los especialistas de ese trazado. Yo no. No pueden, y les vuelvo a reiterar, no pueden dejar que yo en 5 minutos les cambie el trazado. Porque si no, significa que falta análisis. Y en ese sentido, son un grupo de chicos, ustedes son un grupo de ingenieros que está evaluando el trazado. No es que yo evalúo mi trazado y me lo quedo. No, yo evalúo mi trazado, digo, por acá voy a pasar, se lo expongo a mis compañeros, y mis compañeros me van a decir por qué tomaste esto, por qué tomaste esta decisión, por qué fuiste por acá. Y ahí está digamos, el efecto de grupo. Si no, no tiene sentido el grupo. Si cada uno trabaja en forma individualmente y cada uno me presenta a mí las cosas en forma individual, no tiene sentido el grupo. La idea del grupo es que cada uno hace las cosas y se lo expone a su compañero, y el compañero va y le dice, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello? Entonces, en esa defensa van a encontrar cosas que haya que quizás que cambian y cosas que están bien. ¿Está? Y cuando a mí me toque evaluarlos ustedes, en ese feedback que ustedes ya han tenido, ya han pasado un filtro de cosas que se pueden llegar a mover. Entonces, cuando yo le quiera mover algo, no lo voy a poder hacer. Y pierdan cuidado que soy muy sutil para mover las cosas. Muy rápidamente encuentro cosas para mover, en las cuales a veces, en los últimos grupos, me ha pasado que me han respondido tan bien la parte técnica que yo le he dicho, perfecto, no lo movemos, tienen razón, seguimos adelante. Pero me lo han podido defender. He notado un avance en estos 15 días en la defensa. Y ustedes deben notar en las charlas, luego de tener esa charla, que también ahora pueden hablar con conceptos viales, que antes no, hace 2 meses no lo podían hacer. ¿Están? Yo necesito que empiecen a hablar con conceptos viales. Los grupos que he estado evaluando, así lo han hecho y están muy bien, los felicito. Espero que los próximos grupos que me toquen hagan lo mismo. Sin más, los dejo. Bueno, quiero simplemente cerrar con esto. La semana que viene van todas las correcciones de los grupos pares, son los que tienen que ir al mail, ¿sí? Y bueno, con Daniel tendrá que arreglar con los impares. Lo que sí, por favor, cuando manden los mails, que sea bien claro lo que ustedes consultan. A veces llega mail donde no hay nada y no sé qué consulta tienen, y en muchas otras veces los mandan perfiles, por ejemplo, y no tienen nada escrito, uno no puede andar adivinando las pendientes, tiene que estar bien detallado para yo poder identificar con rapidez qué consulta es la que hay que ver o qué problema. Preferentemente los perfiles longitudinales manden los escalados, porque cuesta mucho a veces comprender cuando solamente ponen una de las escalas. Así que bueno, que para que sirva y para que pierda menos tiempo para revisar los mails, ¿sí? Si el mail que envían no tiene expuesta la pendiente, si el mail que envía no se entiende cuál es la rasante, cuál es el perfil del terreno, si el mail que envía le faltan datos, poco nosotros podemos corregir, no podemos corregir nada. Y tengan cuidado que no nos vamos a poner a agregarle la pendiente. No lo vamos a hacer, ¿eh? No se va a hacer eso. Ustedes nos tienen que dar, nosotros corregirle, pero ustedes no tienen que dar todos los datos. Bueno, y de los grupos impares, que creo que quedan 2 o 3 nomás que no se respondieron en estos días, antes de que termine el fin de semana lo vamos a estar respondiendo. Bueno, chicos, que tengan buenas noches, nos vemos el lunes. Luego. Hasta luego.